Bien, pues muy buenas tardes a todas y todos los que nos están viendo un año más en, bueno, pues nada más y nada menos que el segundo año. Buenas tardes a todas y todos los que nos están siguiendo, nos están escuchando a través de tanto la conexión directa como la retransmisión por Facebook de la primera lectura que en el curso 21-22 hacemos en la Escuela de Letras, realizamos en la Escuela de Letras. Me gustaría comenzar, antes de que espero que ahora mismo se incorpore la directora la directora gerente de la Fundación Extremeña de la Cultura. Me gustaría comenzar, y además creo que es bueno en todos los sentidos, con una serie de agradecimientos. Y digo que es bueno porque esos agradecimientos lo que significan es que las actividades culturales no suelen tener un único protagonista, sino muchos. Muchos que de forma, pues, de forma colaborativa consiguen retos que de otro modo serían imposibles. Ese es el caso de la Escuela de Letras de Extremadura. La Escuela de Letras de Extremadura inicia su segundo curso ofreciendo a todos y todas aquellos que tengan interés por la escritura, por la expresión, por la literatura, la oportunidad de, estén donde estén, seguir cursos con nombres consagrados de la literatura en Extremadura y que además en su programa paralelo cuenta con la, la presencia de autoras y autores extremeños también que van a presentar su obra, sus libros, y en este sentido creo que, bueno, pues de alguna manera la presentación que hoy hacemos dentro de la colección Orbital, que de algún modo nació en el seno de la Escuela de Letras, es muy a propósito, porque Orbital es una colección, ya, y lo hemos explicado más veces, es una colección pensada para nuevas voces. Normalmente esas nuevas voces nunca decimos que son voces jóvenes porque en muchos casos ya tienen trayectorias. El caso de nuestro autor Jesús Rubio Carrero, que aunque, y ahora lo comentaremos, en la poesía se estrena de alguna manera, se estrena en público con todo el pudor que eso representa para quien por primera vez da a conocer sus textos, sin embargo ya tiene una importante trayectoria como autor en, vamos a decirlo así, cosas mucho más serias que la poesía. Bien, pues me gustaría agradecer en primer lugar a la Fundación Extremeña de la Cultura su participación en, en todo lo que es la consecución de Orbital. Es decir, gracias a la Fundación tenemos la colección Orbital y como una iniciativa pionera. Quería agradecer también a UPEX, que ampara y es quien está realizando la Escuela de Letras de Extremadura, porque creo que AUPEX lleva muchísimos años demostrando su compromiso con la sociedad extremeña y con la cultura, y con la Escuela de Letras en realidad lo que ha hecho es, pues, dar un salto adelante muy importante. Y me gustaría también, por último, dar las gracias a mi compañera Virginia Izcorbe y al Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura que ella dirige, porque gracias al plan también, primero, nosotros conseguimos una enorme plataforma de visibilidad como editora regional de Extremadura, pero además porque el plan de fomento también está muy comprometido con la Escuela de Letras y entre ambos compartimos a los autores que aquí se presentan. Como veo que mi compañera Cristina no salía de una reunión, hemos salido todos de una reunión, no se puede incorporar por ahora, pues vamos a comenzar nosotros. Y vamos a comenzar presentando a un autor extremeño que vive en Plasencia y que se estrena de algún modo, lo hemos dicho antes, en un género bastante complejo, y más complejo aún en Extremadura, donde en las últimas décadas la poesía ha alcanzado un nivel, bueno, pues que lo hace estar siempre digamos, en el horizonte público. Que tengamos 3 premios Loewe en muy poco tiempo, por ejemplo, yo creo que eso es significativo. Que se hable de la plaga poética placentina tiene aún más gracia estando con Jesús Rubio, que vive, si no me equivoco, trabaja en Plasencia, ¿verdad? Y que además ha publicado un libro en Orbital. Para aquellos que no lo sepan, Orbital es una colección digital. Solo digital porque está pensada para que los autores tengan una visibilidad instantánea casi. Es decir, es
una colección que o bien se puede descargar desde un código QR que aparece en el Twitter de la editora regional, o bien, y yo lo recomiendo, a través de Biblio, del sistema bibliotecario español, que tiene un repositorio digital y que además no solamente en el caso de Jesús aparece su libro, sino que aparece una ficha, una nota de prensa con una serie de contenidos adicionales que creo que son útiles. Y que hoy Jesús presenta un libro que tiene un título que lo primero, lo más importante que tengo subrayado aquí es explicar que el título es anterior al verano, porque el título es Desde el volcán. Y si no, puede parecer que estamos hablando de un libro como demasiado actual, por ese otro volcán, ¿verdad? Pero no, en nuestro caso, este libro ya estaba preparado de mucho tiempo, o de bastante tiempo, y y creo que es lo que más me gustaría destacar de Jesús. Jesús es profesor de inglés, y luego me gustaría hablar con él sobre qué influencia tiene la literatura anglosajona en su poesía. Y hasta ahora su trayectoria, al menos su trayectoria pública, ha estado muy vinculada a, mm, a un campo también de las humanidades, pero muy diferente. Jesús, que es muy joven, nació en Plasencia en el 76, es licenciado en Historia y es doctorado en Teoría y Metodología de la Historia. Y hasta ahora su trayectoria como autor ha estado muy vinculada a los estudios históricos. Es autor, por ejemplo, junto a José Ángel Sánchez del Ayuntamiento de Salamanca, 1812-1814. Es autor de un ensayo histórico muy atractivo, que es El pecado secreto de Carlos V. Como paleógrafo ha transcrito las reales provisiones de los reyes católicos sobre la villa de Plasencia. Las comprobaciones del siglo XVIII del mismo municipio también están en archivos Simancas. Y además tiene, y me gusta resaltarlo, aunque solo sea por mi faceta también de profesor, tiene una importante producción de textos didácticos. Es decir, Jesús no es la primera vez, ni mucho menos, que se enfrenta a la letra impresa, pero de alguna manera sí es la primera vez que se enfrenta a ese desnudarse que implica pues el ejercicio de la poesía, al fin y al cabo. Es decir, que estamos ante un autor que combina al mismo tiempo una fuerte experiencia en el campo de la escritura, pero que comienza en este campo a medias entre la experiencia y la ficción, que es la poesía. A mí es verdad que hay muchas cosas de la poesía de Jesús que me gustaron cuando lo leí y que me hicieron, creo que iluminaron la idea de que podía ser un excelente autor para Orbital. Teniendo en cuenta que Orbital es una colección hecha para una difusión diferente a la tradicional, es decir, la difusión tradicional era muy lenta. Orbital permite que desde esta misma tarde, hace media hora, el Twitter de la editora regional ha subido su código QR para que se pueda descargar, es decir, que quien quiera puede ahora mismo estar escuchándole al mismo tiempo que lee el libro. Y pues había un aspecto que a mí me parecía que hacía a Jesús Rubio un autor muy contemporáneo. Y ese aspecto era de alguna manera doble. Por un lado, su capacidad para transmitir una suerte de diario lírico, es decir, una colección de textos donde se traslucía una experiencia vital de alguna manera muy directa, pero al mismo tiempo combinando dos elementos que son muy de nuestro tiempo y que sin embargo son difíciles de combinar, y él lo hace muy bien. Creo que Jesús combina muy bien el conocimiento de la tradición culta, es decir, de la historia literaria e incluso de otros elementos que forman parte, bueno, pues del trivium y el quadrivium, por decirlo un poco en broma, y al mismo tiempo combina muy bien con un conocimiento fuerte de la cultura popular. Esa cultura popular que ha acabado de alguna manera transfundiéndose a través del cine, a través de las series, a través del cómic, a través de la música, y que forma parte ya de nuestras referencias, pero que sin embargo en su caso siempre tienen un sentido, es decir, siempre están utilizadas de una manera en la que el lector encuentra una densidad comunicativa muy fuerte. Yo creo que ese rasgo es posiblemente uno de los rasgos diferenciales que más atractivo va a resultar para los lectores la
poesía de Jesús Rubio, al que después de toda esta presentación tan extensa que he hecho, pero que sin embargo me apetecía también mucho, saludo. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes Luis, buenas tardes a todos. Bien. Si quieres saludar de alguna manera especial, o si no, empezamos a uno y otro a hablarnos y a contarnos cosas que tengan que ver con el libro. Bueno, yo en primer lugar darte las gracias, las gracias a la editora regional y a todos los que me habéis apoyado en este camino. Ha sido muy grato para mí compartir con vosotros este trayecto y descubrir lo importante que son también las labores de edición a la hora de dar forma final a un libro y mejorar un libro. Estoy muy agradecido a todos. Pues muchísimas gracias. Jesús, tú, bueno, vamos a hacer una cosa. Te voy a hacer una pregunta, pero antes de responder te pido que leas un poema para que le dé sentido. La pregunta es, ¿cómo defines tú o cómo te has planteado tú este libro, Desde el Volcán? Bueno, los poemas de Desde el Volcán nacen bastante tiempo atrás. Nacieron en un momento en el que yo abandoné la ciudad de Salamanca, cuando yo estaba allí estudiando y volví a Plasencia. Entonces ahí como que terminaba una etapa como más, para mí, más despreocupada, y empezaba otra más compleja, ¿no? Una etapa en la que había que buscar un trabajo, ¿no? Un amor, una vida, y yo todavía no lo había encontrado, ¿no? Y ya yo tenía que buscar mi camino, tenía una necesidad de buscar un camino, me encontraba en Plasencia, pero quería que algo se rompiera, ¿no? Que algo cambiara. Y entonces ahí surge en mí la necesidad de escribir, y un tiempo más adelante pues ya encuentro de nuevo esos poemas que habían sido escritos por unos sentimientos, unas sensaciones que yo tenía, pero noté que tenía que trabajarlos más, ¿no? Que lo que yo quería decir se podía decir mejor, que ya no era solo escribir poesía por una necesidad interior que yo tenía de escribirla, sino dar el paso de ser poeta, por así decirlo, de usar mejor las palabras, elegir las palabras que transmitieran, ¿no? Que consiguieran de forma más adecuada expresar o enviar a los otros, a los demás, a los lectores, lo que yo sentía. Claro. Pues vamos a leer un poema para que los que nos están escuchando entiendan cuál es ese sentido que tú has querido plasmar. ¿De acuerdo? Bueno, voy a leer uno de los primeros poemas, que se titula Psicomagia, que es dentro del título, ¿no?, del libro, pues lo hemos titulado Desde el Volcán, un ciclo de psicomagia, y me gustaría comenzar con él. Dice así: romper con todo como Jodorowsky, volcar la mente en un vuelo distante, peregrino, quemar todo el papel envuelto en sobres, sí, romper con todo. Taparme un ojo y ver la luna llena desearía, pero desde el mar. No creáis que me interesa el día de ayer, tampoco el mañana, espejismo de aquel que se ilusiona. Hay de los falsos profetas, los pájaros de mal agüero, negros, escarlatas en memorias desgastadas, perdidas. Romper con todo como el chileno gigante y sereno, como un tornado en una caja vieja de caudales. Dejar de respirar el mismo aire cada noche y cada día. Ayuda, psicomagia. Muy bien. Es un poema muy potente, desde luego, Jesús. El libro, Desde el Volcán, tiene tres partes, de alguna manera, o dos partes y un pequeño intermedio. Una primera parte que juega con un recurso que para Jesús es bastante cercano, que es la antítesis, ¿verdad? En muchos poemas. La primera parte es Quiero pensar en la Antártida helada. Hay un pequeño intermedio, que se llama así, intermedio, y una segunda parte un poco más extensa que la primera, que es Desde el Volcán. ¿Tú te habías planteado
crear esta especie de espejo entre el frío y el calor. Bueno, siempre eso. Muchas veces, como tú has dicho, se refleja dentro de mis poemas la existencia, ¿no? De antítesis, de sensaciones contrarias, ¿no? De, y a la hora de estructurar el poemario, pues creo que se ha hecho de una forma muy adecuada. ¿No? Y se ha estructurado muy bien. O sea, la elección de los poemas a la hora de colocarlos, ¿no? En su parte correspondiente ha estado muy bien y creo que sí, ¿no? Que es adecuado esa forma, ¿no? De presentarlos y esa antítesis general, ¿no? Que se ha presentado entre la Antártida helada por un lado y el volcán, ¿no? El volcán por otro. Sí, porque de alguna manera sí que es verdad, Jesús, que este libro tiene un componente biográfico, ¿verdad? Un Sí, componente experiencial tuyo fuerte. Yo sí. por eso quería preguntarte, que es una pregunta que se puede hacer a cualquier autor de poesía. Es Mm, verdad que la poesía contemporánea, sobre todo la poesía joven contemporánea, en la que te guste o no te tenemos que meter porque eres mucho más joven que la media de los autores, eh, ese componente biográfico acaba teniendo un peso, desde mi punto de vista, demasiado fuerte en lo sentimental, vinculado a lo sentimental. En tu caso eso no mm. ocurre. Entonces yo quería preguntarte, ¿cómo has filtrado la experiencia? ¿O cómo si es que ha sido a lo largo del tiempo, si es que has dejado reposar mucho sus poemas, si es que tenías muy clara que una cosa es la voz del poeta y otra es el autor? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, como tú bien has dicho, eso, los poemas han reposado, ¿no? Y la manera de ver yo las cosas también. Eh, bueno, ¿cómo te diría? Dentro de los poemas está claro que hay cualquiera que lea, ¿no? Todos los poemas se va a encontrar con una experiencia mía, ¿no? Una experiencia vital mía. Eh, pero también esa experiencia vital está aprovechada para crear. Como que hay poemas que no tienen por qué estar ligados a esa experiencia vital, sino que esa situación me permitía a mí crearlos, ¿no? Eh, yo parto de eso, siempre parto de una sensación, ¿no? O de una imagen o de un color y eso me lleva a mí a escribir. Y, y a veces eso, a veces tiene que ver, ¿no? Los poemas sí tienen que ver con una situación personal mía, pero otras no, otras lo diría como que lo parece que es una situación, pero no, hay algunos poemas que no lo son. Claro, eso quizá el que los lea no es capaz de distinguir cuáles sí y cuáles no, ¿no? Pero esa es la verdad de la situación. Entonces, claro, es verdad aquello que decía Pessoa de que el poeta es un fingidor que finge tan cumplidamente que aún finge que es dolor aquel que de veras siente, ¿no? Es decir, Uh -huh. esa dinámica grande y potente que se establece entre la experiencia real y la certeza de saber que la expresión poética es de otra manera, ¿verdad? En ese Sí, sí, sentido, sí, sí. ¿tú crees que habrá tenido algo que ver en esto que tú hasta ahora has sido un prosista de cosas serias? Es decir, tú tienes una experiencia de escritura grande, pero de Sí. escritura como historiador. Sí, claro, yo hice la licenciatura de Historia en la Universidad de Salamanca, luego realicé el doctorado, ¿no? De Teoría, Metodología de la Historia para obtener el certificado de suficiencia investigadora y, y bueno, y ahí aprendí, ¿no? Lo que son las técnicas de investigación y me decanté porque haciendo las prácticas en el Instituto Lucía de Medrano de Salamanca, me decanté por ser profesor de historia, pero siempre el gusanillo de la investigación ha estado ahí, ¿no? Y cuando he encontrado alguna cuestión que me ha apasionado, ¿no? Que me he querido lanzar hacia ella, pues lo he hecho. Eh, yo diría que siento a la hora de escribir siento la misma pasión al escribir la poesía que investigando, porque investigando también he tenido muchas satisfacciones, ¿no? Sobre todo al haber realizado
con mi compañero José Ángel Sánchez el artículo sobre el Ayuntamiento de Salamanca, y más aún, ¿no?, cuando he conseguido escribir el libro del pecado escrito de Carlos V, aportando novedades, ¿no?, historiográficas sobre una hija del emperador, descubriendo quién era su madre. Y la verdad es que me ha producido mucha satisfacción. Pero la poesía siempre ha estado ahí. Son dos cosas que siempre han estado ahí. Yo empecé a escribir poesía con 15 años, en la universidad escribí poesías, eso siempre ha estado ahí presente. O sea que me ha sido como fácil compaginar las dos cosas, ¿no? Estar por un lado haciendo un ensayo histórico, un ensayo de investigación histórica, y por otro lado, cuando sentía la necesidad de hacerlo, sentarme y escribir poesía también. Claro. Vamos a leer algunos de esos poemas. ¿De acuerdo? Bueno, voy a leer un poema que se llama Suéter, y es un poema que muestra como una cosa que me pasaba, ¿no? En esos tiempos, que era como la inconsistencia, ¿no? Por así decirlo, a nivel sentimental, cómo todo pasaba rapidísimamente, ¿no? Como ningún sentimiento, ninguna sensación amorosa, por así decirlo, se permanecía, ¿vale? Lo explicaré un poco ahora. Dice Suéter: quiero pensar en la Antártida helada, morada como el suéter de la chica moderna sentada en primera fila, aquella que tanto me atraía. Era de noche y el verso se evadió con las penumbras y las pesadillas. Quedó la Antártida a solas con la reina pintada de lila. Se notaba mi predilección por ella, por sus líneas perfiladas entre icebergs y violetas, el hielo hirviendo en sus ojos glaciales. Mi esfuerzo por mostrarme incompatible a cualquier mundo me llevó a morir encima de mi mesa, y no me importó caminar otra vez a años luz de ella. Un día después, sin su suéter, ya no era la misma. Un poema que además reúne muy bien esas condiciones tuyas de la referencia pop casi, con la idea del suéter, la idea del cine. Al mismo tiempo, ese elemento que trasciende todos los poemas, es el calor y el frío vinculado a lo experiencial, ¿verdad? Esa idea narrativa en la que la voz del poeta, en realidad, y creo que es un acierto, no cae nunca en el dramatismo, sino simplemente en la enunciación, ¿verdad? Pues coméntanos, Sí. ibas a comentarnos el poema, perdona. Sí. Vamos, me acuerdo perfectamente del momento. Estaba en un curso, estos cursos de formación, ¿no?, del profesorado que se hacen. Estaba en Cáceres y me fijé en una chica que estaba sentada en la primera fila y que tenía este suéter, ¿no?, este jersey de color morado. Y realmente, al verla al día siguiente, la conclusión que saqué, que a mí lo que me gustaba era el suéter y no la chica. O sea, la combinación del suéter con la chica sí me impactó, por así decirlo, pero al día siguiente, cuando ella apareció con otro suéter distinto, ya no era la misma, como digo, al final, ¿vale? Entonces, a partir de ello, yo creé el poema con mis sensaciones, pero al final da lugar a esa inconsistencia mía, ¿no? Como que quizás estuviese más atraído, por lo que me pasa muchas veces, ¿no?, con colores morados, ¿no?, violetas, lilas, malvas, estos colores así que aparecen mucho en mis poesías, y no realmente con esa persona. Bueno, pero eso, de alguna manera, Jesús, es una idea muy imbricada en lo poético. Es decir, por un lado, tu percepción de que en realidad te dejas engañar, de algún modo. Al mismo tiempo, tú eres bastante sincero con el lector. Te estoy engañando también, ¿eh? Que lo que te estoy contando ya verás cómo termina. Sí. Y también está vinculado con una tradición. Recuerda aquel poema de nuestro 17, ¿no? Ni es cielo ni es azul. Bueno, pues aquí pasa lo mismo, ¿no? La emoción es una emoción que tiene que ver con la percepción, no con los sentimientos. Efectivamente. Bueno, y en realidad incides, es verdad que tú lo haces con mucho desenfado, pero incides en que la poesía es una forma de entender el mundo. Y que entender el mundo no significa que tenga una explicación correcta, sino simplemente pues que, bueno, pues
en realidad en literatura a las contradicciones de la vida las llamamos paradojas y con las paradojas hacen versos, ¿verdad? Bueno, pues un poco Sí. eso creo que es lo que tú consigues. Oye, quería preguntarte, Jesús, por tus lecturas de Ujú. antes y de ahora. Bueno, No nos pues digas que lees, bueno, dinos si lees unas cosas aburridísimas del catastro histórico, pero también de literatura. no, 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 no. Bueno, las lecturas eso, históricas pues, siempre me acompañan, ¿no? Sobre todo de las épocas que me interesan, ¿no? Sobre Carlos V, la Reina Juana, Reyes Católicos, esas lecturas siempre me acompañan. Pero luego a nivel de literatura, pues puedo leer absolutamente de todo, ¿no? No, la poesía no, vamos a ver. Eh, Quizá utilice la poesía como un recurso a veces, ¿no? Para acudir a ella, pero no con el fin de recibir influencia de ella. Quizá luego sí, ¿no? Eso salga a la hora de escribir, pero no busco leer poesía como para recibir influencias, para aprender a hacer cosas o imitar cosas. No hago eso, ¿no? A mí me interesa eso mucho, la poesía de Lorca, la poesía de Alberti me interesa mucho, de Luis Cernuda, ¿no? Gente de la generación del 27 me interesa mucho, pero también recurro a veces a leer el Cantar de Miocis o a Góngora o a López, ¿vale? Eh, Estoy interesado en todo tipo de poesía. Y luego de la más actual, ¿no? Del siglo XX, pues me influyó en su momento mucho, pues me influyeron mucho, pues Valente o, bueno, sí, me quedaría con él. Básicamente me quedaría con él. El que más me ha influido en un momento dado fue José Ángel Valente. Oh, palabras mayores, Valente. Mm. Sí. Bueno, Oye, ¿y de los extremeños? Y aquí en Plasencia Álvaro Valverde, por supuesto. Claro, también. Mm. Claro, efectivamente. Además, ya hemos citado antes los Loewe, pues el primer Loewe extremeño fue Álvaro Valverde, efectivamente. Mm. Y además con una trayectoria sólida, vamos, con una roca. Oye, y ya puestos a meterte el dedo en tus lecturas, Mm. tú eres profesor de inglés, No, de ¿no? historia, de historia. Ah, de historia, perdona, De pues yo no historia, estaba sí. convencido que era profesor de inglés y te iba a No, preguntar por soy tus lecturas licenciado en historia anglosajonas, y profesor de historia. Mm. claro, pues entonces vamos a dejar las lecturas anglosajonas para otro día, ¿verdad? Sí, Sí. bueno, algunas hay, pero no es mi campo principal, ¿no? De Mm. lectura. Oye, pero sí quería preguntarte por tu condición de profesor. Mm. Es decir, los profesores de secundaria, sobre todo, tienen pues posiblemente una tarea muy comprometida y es que aparte de transmitir el conocimiento, transmiten el gusto por el conocimiento. Es decir, transmiten algo así como la posibilidad de ser público de la cultura en la edad adulta. Ujú. Cuando uno, por ejemplo, es profesor de literatura, tiene pues el compromiso de que aquello que y yo soy partidario de que se obligue a leer, sí, además guste, en la medida de lo posible guste. Y si es profesor de historia, como es tu caso, tienes el compromiso de que se entiendan cosas tan sencillas como que no somos más listos que nuestros antepasados, necesariamente, y, o por ejemplo, otro compromiso grande, que es el del arte, el de valorar la Sí, historia del arte. sí. ¿Cómo vives tú al mismo tiempo como creador y como transmisor esa responsabilidad? Bueno, pues está claro que eso, que desde el momento en el que nos hacemos profesores y entramos en una clase, ¿no? Con gente de edades que están entre los 11, ¿no? En mi caso, y los 18, pues la responsabilidad es enorme, ¿no? Y yo eso lo descubrí en Salamanca, haciendo las prácticas de, del curso de actitud pedagógica. En principio mi orientación era hacer una tesis doctoral, ¿no? E intentar estar en la universidad, pero llegué allí a ese instituto, me enfrenté a esos alumnos que en esos momentos tenían unos poquitos años menos que yo, nada más, y ahí algo surgió en mi interior que yo me vi en la necesidad de tirar por ahí, de hacer las oposiciones de geografía e historia y de encontrarnos esa ilusión de ser profesor. Y
Y es que la verdad es que el día a día, ¿no? De las clases, ¿no? Si haciéndolo tú como lo haces con pasión, ¿no? Si tú transmites cualquier cosa para ellos, ¿no? Con pasión, como es mi caso la historia, la geografía, el arte, pues luego tienes unas satisfacciones tremendas de las cosas que sacas de ellos, ¿no? Del rendimiento que sacas de los alumnos, de los aprendizajes, de cómo van evolucionando, de tener la suerte de poder estar, como es mi caso, con algunos alumnos el tercer, incluso 4 años, ¿no? Entre primero y cuarto de la ESO, y ver cómo van creciendo, evolucionando, cómo se van formando, ¿no? Como personas a la vez que como alumnos, ¿no? La verdad es que eso es una profesión pues que maravillosa, ¿no? Que tengo la suerte, he tenido la suerte, ¿no? De poder tener. Sí, es verdad. Antes de cambiar de tercio, podríamos leer otro poema. Sí, por supuesto. Hemos, Bueno, hemos venido a leer tu libro. de acuerdo. Bueno, vamos a leer un poema que se titula Reverso. Abres las verdes cortinas del alma, simulas que eres otra persona y te arrancas las aurículas para minorar la pérdida. Adiós a la barrera de ladrillos que queman, que alejan a todo aquel que quiera aproximarse a tu recinto, al coto reservado para vos. Que nadie entre, todo me es lejano. Pregunto a las líneas de mis manos si conocen el secreto acceso, el anhelo, las ganas de entenderte. Blanca es la respuesta, negra la flor que junto a ti se abraza. Sumido en el mar del manifiesto al que otros pondrán nombre, no tengo tiempo para hacerte caso. Son las consecuencias tristes de vivir la vida en verso. Muy bien. Jesús, tú lo hemos citado varias veces y tú mismo lo has citado. Tienes un libro, junto con la parte más historiográfica, tienes un libro sobre Carlos V que es Sí, una especie de pequeño ensayo y donde hay una parte mucho más de narrador tuya. Me gustaría que lo sí. comentases, que nos hables un poco de este libro. Bueno, en este libro, El pecado secreto de Carlos V, se explica se desarrolla la historia de una hija, Juana, una hija de Carlos V, que tuvo con Catalina de Xérica, que era una de las damas de su madre, de la reina Juana en Tordesillas. Entonces yo en el libro desarrollo, ¿no? Esta historia, ¿no? Pero a la vez se puede comprobar en el libro cómo es la historia de una investigación, porque los dos asuntos se van contando a la vez. Es decir, en el libro ves tanto qué sucedió, ¿no? Entre el año 1522 y 1530, y también qué paso fui dando yo para ir encontrando, ¿no? Los documentos, sacando las conclusiones, ¿no? Entonces es la historia tanto de unas personas, ¿no? Que, bueno, pues que habían quedado ahí en silencio, ¿no? Durante 5 siglos, ocultas durante 5 siglos, ¿no? Por los resortes del poder, ¿no? Por el emperador, habían quedado ahí ocultas, pero también es la historia de una investigación. Se puede apreciar perfectamente cómo un historiador desarrolla su labor y trata de, como decía mi profesor, ¿no? Ya que en paz descanse, Ángel Rodríguez Sánchez, trata de sacarle la verdad a los documentos. Claro. Me emociona la mención a Ángel Rodríguez, que también fue profesor nuestro en Sí, fue Cáceres, en profesor de la Flandes, Universidad de Extremadura también. efectivamente. Y, Mm. y de alguna manera tiene algo de ejercicio literario ese sacar a la luz lo más íntimo, que hay una parte que es puramente objetiva, pero hay otra en la que, claro, tú tienes que como compatibilizar el pudor de la intimidad de los otros con el hecho y el relato histórico, ¿verdad? Mm. Sí, bueno, Pues hay que... eh, yo cuando me enfrenté a esa situación, pues eso, tenía que me puse como misión sacar a la luz la verdad sobre ese asunto que mi profesor, otro profesor mío, Manuel Fernández Álvarez, ¿no? de la Universidad de Salamanca, no había sido capaz de conseguir, ¿no? Y entonces, eh, cuando leí su libro Carlos V, El César y el Hombre, y vi como él decía, pues esta niña apenas se sabe nada de ella, se desconoce el nombre de su madre. Entonces yo dije, bueno, voy a tirar por este camino, como que eso
movió algo dentro de mí, quise tirar por ese camino y bueno, sí, hubo que sacar a la luz cosas de estas personas, pero creo que el resultado ha sido bastante satisfactorio para mí y bueno, y espero que mucha gente pueda conocerla en un futuro. Sí. Oye, ¿y no te sientes atraído por la novela histórica? Sí, sí, pero es complicado. Hubo un momento en el que pensé que esta historia, ¿no? De la niña Juana entre 1523 y 1530, era una buena oportunidad para hacer una novela histórica o para que alguien tomara, ¿no?, mi ensayo e hiciera una novela histórica a partir de ella, ¿no? Incluso ha habido gente, ¿no?, personas en Twitter que han tenido la oportunidad de leerla y opinan que sería muy buena la historia para un guión de cine o para una serie, ¿no? Tiene muchas oportunidades la historia. Pero en mi caso es que hacer una novela histórica me resulta muy complicado porque separarme de la historia, ¿no? Es decir, ser fiel al relato histórico, ser fiel a la situación de la época, es decir, no cometer ningún error histórico, ¿no? Para mí eso es complicado a la hora de enfrentarme, ¿no? Sería muy exigente conmigo mismo a la hora de hacer una novela histórica y es probable que tardase siglos en hacerla, ¿no? Revisando cualquier detalle de esa época que no se me pudiera escapar nada, ¿no? Es curioso en ese No sentido. quiero criticar con ello a las novelas históricas para nada, que me parecen estupendas, ¿vale? Pero digo que en mi caso me resultaría muy complicado, muy complicado. Ujú. Oye, normalmente nunca estamos más de 40, 45 minutos, nos vamos acercando, Sí, pero yo tengo un par de cosas que preguntarte e invitarte a que leas un poema ahora y otro para terminar. Vamos a leer una hora y luego te hago un par de preguntas más vinculadas a la Escuela de Letras. de acuerdo. Bueno, voy a leer un poema que se titula Imprecisión. Tampoco es necesario escarmentar para saber lo que se deja atrás. Qué gusto da subir al sexto piso en escaleras de bomberos rectas, olvidando escalones o peldaños antiquísimos. Que venga lo nuevo. Es hora de escapar del antes. Corre en busca de proyectos, envuélvete en partículas de lodo lánguido y estalla en 300 pedazos. Tengo una caja llena de recuerdos que quemar. Fuego, purifica el alma gusanada en un alumbramiento místico que la mate y resucite a un tiempo. Eso, que no la conozca por su nombre ni por sus arrabales. Muy bien. Bueno, pues este poema pues es absolutamente no biográfico, estaba claro lo que me pasaba en ese momento, se ve perfectamente en el poema el fin de una etapa anterior, ¿no? Mi búsqueda del comienzo de una etapa nueva, de romper con lo anterior y buscar un camino, ¿no? Como de salir, ¿no? Por eso el título es Desde el volcán, ¿no? Yo estaba como encerrado y necesitaba en ese momento explotar, ¿no? Buscar una Fenomenal. salida. Desde el volcán de la prueba. Mm. Mira, como hemos señalado ya, estas presentaciones de libros se enmarcan dentro de la Escuela de Letras de Extremadura, es decir, de una iniciativa donde ahora quienes estén viendo gracias al Plan de Fomento de la Lectura por Facebook y después, puesto que se cuelga en YouTube, muchos y muchas autores en ciernes que están comenzando, que están dando sus primeros pasos o que están perfeccionando quieren saber sobre la parte de cocina del autor, ¿no? Yo quería hacerte dos preguntas. Una primera, Sí. ¿en qué estás trabajando ahora? Bueno, pues ahora estoy trabajando en un par de proyectos. Uno tiene que ver con la historia y otro tiene que ver con la poesía. Trabajo en mi segundo libro de poesía, cuyo título, que está súper pensado y es como una continuación, ¿no? Es una continuación de esta historia, ¿no? Desde el volcán, se titula De prisiones y evasiones, es decir, es como el camino de salida, ¿no? Es como lo que viene a continuación, ¿no? Desde el volcán. Y entonces estoy en ese trabajo
estar convencido, ¿no? de esos poemas, de rematar bien esos poemas, de darle una vuelta una vez más a todos hasta que yo quede absolutamente convencido. Yo los voy leyendo y voy marcando, voy poniendo, ¿no? Revisar, ver, completar, voy marcando cosas hasta que no hago una señal en el cuaderno y digo, bueno, de este ya he quedado absolutamente convencido, ¿no? Entonces ahora estoy en ese proceso de terminar el segundo libro. Ajá. Y en historia, sí, No, no, sí, sí. sí. Perdón. Bueno, y respecto al tema, ¿no? de la historia, pues he iniciado una biografía de la reina Juana, mal llamada La Loca. Y bueno, por el momento pues tengo la satisfacción de llevar escritas unas 70 páginas, pero todas ellas referentes a la infancia de la reina, cosa que hasta ahora no se había producido en ningún libro. Nosotros cuando leemos libros, biografías de Juana, las biografías prácticamente casi todas comienzan cuando la reina marcha a Flandes para casarse con Felipe. Y en este caso, pues yo he estado investigando para tratar de ofrecer, bueno, cuando lo termine, ¿no? A los futuros lectores, qué ocurrió con esa niña, dónde estaba esa niña, la reina Juana, dónde estuvo entre 1479, su nacimiento, y 1496, que es cuando marcha a Flandes para casarse con Felipe el Hermoso, ¿no? Entonces, bueno, por el momento estoy bastante contento con la parte que llevo escrita y tengo en mi cabeza muchas cosas, ¿no? que quiero desarrollar sobre ella, ¿no? Sobre esa persona, sobre la realidad, sobre mi interpretación, ¿no? Yo tengo la necesidad de hacer mi interpretación, mi visión, ¿no? Como historiador de esa persona, ¿no? De la vida de esa persona, de la reina Juana, sobre la que hay muchas teorías, ¿no? De todo, ¿no? Sí, es un personaje casi literario, efectivamente, Mm. que se presta, pues muy bienvenida esa biografía. Oye, Jesús, ya para terminar, ¿cómo es tu taller literario? ¿Cómo es tu cocina? ¿Cómo escribes? ¿Cómo anotas? Mm. ¿Cómo guardas? ¿Cómo haces? Sí, bueno, el proceso de mi creación, ¿no? En poesía empieza siempre, ¿no? Pues eso, con un sentimiento, una sensación, una imagen, un color, una visión surrealista, por así decirlo, ¿no? Yo puedo ver un campo, ¿no? Un campo de trigo, pero yo me lo imagino que ese campo es morado, es de otro color, ¿no? Y es decir, alguna sensación es con la que parte o sentimiento, no imagen, es con lo que parte el poema. Y, y de ella siempre viene un primer verso. Ese verso generalmente casi siempre se convierte en el primero o el último verso de los poemas. Y yo lo que pretendo, como habrás visto, ¿no? Y en mis futuras poesías ocurre igual, es como trasladar esa sensación, ese sentimiento en un golpe, ¿no? Como si fuese un golpe, ¿no? De boxeo, como en 14 versos, en 12, en 16, algo corto. No quiero escribir algo más largo, ¿no? No quiero escribir poesía de un poema de 200, de 100 versos. No, mi idea no va por ahí. Mi idea es la de ofrecer como un golpe, ¿no? Una sensación directa al lector, ¿no? Y bueno, y luego viene ya el trabajo de tratar de, de plasmar, ¿no? De ofrecer eso que yo he sentido, de contarlo lo mejor posible, de elegir las palabras más adecuadas posibles. Y claro, y eso tiene un trabajo. Al principio, cuando yo escribía, yo me sentaba, sentía algo y escribía 10, 12, 14 versos y ahí se quedaban. Como he soltado esto en este momento, porque yo tenía la Ajá. necesidad de soltarlo, ¿no? Ahora no, ahora eso no es así. Ahora yo puedo soltar algo, pero luego viene el trabajo posterior, el buscar una palabra más adecuada, el buscar que si yo he decidido que ese poema tiene que ser en versos en decasílabos, tiene que serlo así, ¿no? Desde el principio hasta el final. Es decir, hay un trabajo grande pues, que lleva a que eso, que tú puedas iniciar un poema, pero que tardes luego varios días o incluso muchísimo más porque no acabas de encontrar
la palabra precisa que tú quieres para cerrarlo, ¿no? Entonces, como te he dicho antes, yo voy eso, cerrando, ¿no? Tengo mi cuaderno con, pues eso, del próximo poemario, con 40, 45 poesías, pero no están todas cerradas. Todavía tengo que encontrar, ¿no? Voy cerrando algunas de ellas, pero tengo muchas anotaciones de cosas que todavía no me convencen y que quiero mejorar. Pues creo que son anotaciones muy enriquecedoras para la Escuela de Letras bueno, para que cada uno encuentre su camino y su método de escritura, ¿verdad? Sí, Vamos a terminar con un efectivamente. poema. Bueno, de acuerdo. Bueno, voy a terminar con el poema de mi corazón a Lot, ¿no? Y dice así: el consuelo no entiende al corazón mío, la lágrima al tuyo tampoco. Duele la sangre que derramo. Lobos verdes, ahora son de más colores, masticando nuestra esencia. Escapo. Si hay luz, que venga azul en nuestra busca, que venga en una barca sin remeros. Pedimos sin cesar que nos rescaten. Solo resta huir sin mirar atrás o ser sal de un soso salero. Me gusta. Bueno, Un poema estupendo que hace referencia a la mujer de Lot sí, y la necesidad de ser rescatados, y la poesía es de las pocas cosas que nos rescatan. Así que, sí, es esa idea, Jesús, ¿no? Yo tenía siempre la idea de la mujer de Los en la cabeza, ¿no? De convertirse en estatua de sal si miraba atrás. Y bueno, y en este caso eso, están los dos caminos, ¿no? El camino de romper, de tirar para adelante, ¿no? Como de ser rescatado, y el camino de permanecer, ¿no? De no reaccionar y convertirse en eso, en una estatua de sal. En este caso lo he presentado yo como eso, ¿no? Como sal, pero de un soso salero, ¿no? Así sí, me gustaba sí, sí, sí. presentarlo como algo, ¿no? Con poca consistencia, ¿no? Como con poca salsa, ¿no? Con poco sabor, ¿no? Con Es poca un juego muy sustancia, no tuyo, me por salía otro la lado, sí, palabra. Mm. efectivamente. Muchísimas gracias. ¿Quieres despedirte del público? Sí, pues nada, tengo que dar las gracias a todos los que han seguido el acto, a todas las personas que estos días, cuando se lo he comunicado, han estado pendientes, ¿no? Me han felicitado y que seguramente hayan estado ahí durante estos minutos, y a todas las otras que por circunstancias no han podido, pero que luego seguramente cuando el acto esté en YouTube, pues seguramente se pasen por ahí y puedan escuchar nuestra conversación. Y reitero mi agradecimiento a ti, Luis, y a la editora regional y a la Fundación, ¿no? de la Cultura Extremeña por vuestro apoyo y vuestra confianza en mi poesía. Muchísimas gracias a ti, Jesús. Creo que este primer libro, ¿no? Es eso, un primer libro de muchos más, seguro, y una voz poética nueva Espero que sí. y Mm. muy interesante. Pues nosotros nos despedimos. Quiero recordar que Orbital es una colección de la que el libro que presentamos hoy es el tercer volumen. Hay además otro libro más de poesía y otro de relatos, es decir, que quien desee conocer estas nuevas voces de la literatura en Extremadura tienen una excelente oportunidad para leerlo en esos momentos en los que estamos con el móvil, con la tablet, con el ordenador, con un ebook, en fin, que para eso, y si nos gusta, su objetivo es que si te gusta el libro, se lo reenvíes a tus amigos, que todos conozcan esta lectura. Con nuestro agradecimiento a José Manuel y a Rodrigo, que de forma siempre ellos no aparecen, pero están presentes y son los artífices de que técnicamente estas presentaciones salgan también. Con nuestro agradecimiento al Plan de Fomento de la Lectura y a Virginia Izcorbe, a mi compañera Virginia, por transmitirlo, y a la Fundación Extremeña de la Cultura y a UPEX por hacer posible tanto Orbital como la Escuela de Letras. Nos vemos muy pronto. Dentro de nada comienzan los encuentros con autor, que en este caso están dirigidos por el Plan de Fomento de la Lectura, y creo que, bueno, porque estas tardes son, ahora que empieza ya el invierno y la oscuridad, muy a propósito para conocer y para leer y estar al tanto de la literatura en Extremadura. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós, gracias a todos.